muchas veces en el trabajo de campo es como la vas descubriendo o vas buscando qué más puedes hacer o cómo lo puedes desarrollar. Edith, pues ya que andamos de regreso, perdón que se nos fue apagón de pronto en toda la colonia, entonces se nos fue la conexión. Espero que nuestros amigos que están siguiendo el conversatorio anden por aquí. Nos preguntaban también, Edith, sobre esta parte de tu trabajo, como decíamos, uno en las herramientas metodológicas, también nos hablaban de los lugares. Decía también Julio Hernández que a él le tocó ir al sótano, él soñaba con tener un café como el que estabas comentando, ¿no? Por aquí también teníamos algunos comentarios de Daniela Majali, que dice excelente trabajo, saludos desde la banda rockera de el Rock Slam, la arena del arte rebelde. Estos foros de expresión, de alguna manera, ¿cómo sirven para la recolección de información, Edith? Generalmente, a veces también, como decíamos, en la institucionalización del campo, de las metodologías y las herramientas, este tipo de espacios culturales sirven como una especie de segundo informante, el informante no persona, el informante institucional. ¿Cómo te apoyas de ellos para el trabajo de investigación? Ujú. Digo, ahí, pues mis informantes clave, digo, sobre todo en la parte de la periferia, sí, muchos de los lugares, lo que tengo son los carteles. Digo que ahora, pues en realidad te los pasan por WhatsApp, ¿no? Ya no los imprimen porque implica un costo. Entonces, digo, es interesante ir viendo cómo estas invitaciones que se van generando y donde siguen siendo mal visto en muchas ocasiones, entonces los lugares son itinerantes. Puede ser en el jardín de una casa, puede ser en un terreno baldío, entonces va cambiando y normalmente se hacen en diferentes lugares. Hay algunos como el del Almoloyazo que ya está fijo, pero hay otros que no. Y digo, en la ciudad de Toluca, pues básicamente también pasa, ¿no? Que se abren y se cierran distintos. Entonces, si vas o sigues con ese diálogo con las personas, pues ellos mismos te van diciendo, ah, pues ya abrieron tal lugar, ¿por qué no vamos, no? Como el Landó, que también se volvió un lugar muy importante para las bandas locales y para muchos de los que vienen de fuera. Entonces, digo, las mismas personas o los mismos grupos con los que yo tengo seguimiento, digo, hay un chico que de hecho me ayudó a hacer mi mapa caricaturizado de la escena rockera muy padre, digo, él es tiene su grupo, entonces también, ¿no? Digo, a veces tienes personas como más cercanas, oye, Di, yo sé que te interesa esto, pues nos vemos, vamos, tas, tas, tas. Entonces era una actividad de viernes, sábado y domingo para andar dándole ese seguimiento. Digo, a veces lo que te hacía falta era tiempo, ¿no? Porque, ay, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Pero digo, la misma red de relaciones que se va estableciendo entre los músicos y en mi caso con ellos, pues era lo que me daba esa posibilidad de dar seguimiento y de ver qué lugares había. O también, insisto, ¿no? Donde hay muchos lugares donde se hacía covers y esa parte sí era donde decía, no, yo no tengo interés en darle seguimiento, sino justamente a esos grupos que tienen esas creaciones propias, ¿no? Que tienen ese punto de vista muy particular. Por acá comenta también el mismo Julio, dice su papá le platicaba de algunos de los lugares que hoy has mencionado, dice que le parece muy interesante la manera como haces este recorrido. Sin lugar, dice a dudas, la música es una manifestación cultural que habla del momento histórico. Te mando un fuerte abrazo. Nuestro querido Edgar Josué te dice que te manda un saludo, dice como siempre un gusto escucharte y un abrazo desde el GICOM, así como nuestro querido Jesús Galindo que dice que sobre esta parte que has estado comentando, que ojalá también pudieras comentar sobre el tema de los rockeros indígenas, las nuevas tribus, clanes, qué onda con la religiosidad, cómo se dan este tipo de expresiones culturales en ese tenor, Edith. Digo, ahí esa parte es interesante porque hay un trabajo comunitario. Entonces, por ejemplo, cuando es la fiesta del pueblo, incluso los rockeros, ¿no? Ujú. Dice, en el atrio, ahí tocan. Y entonces, digo, una parte que a veces dicen, qué graciosa o cómo se da esa combinación, ¿no? Dan gracias a Dios y después empiezan a cantar y empiezan a hablar de el diablo y mil cosas. Entonces, ¿cómo se Como Ozzy Osbourne, ¿no? Gracias a Dios, no, que me voy a echar una entonces, misa negra ahorita. entonces, la vinculación es como interesante. ¿Por qué? Porque ellos se van diciendo, no queremos que nuestra propia comunidad nos respete y que digan, solo queremos un espacio
para disfrutar nuestra música, para bailar, para interactuar. Entonces, en muchas de las fiestas que se hacen en esta zona, implica que la comunidad esté o los apoye. Pero, por ejemplo, un elemento importante es que ellos a veces festejan sus cumpleaños y dicen, ¿qué música quieres? Pues quiero que vengan tales grupos rockeros a mi fiesta. Y bueno, ¿dónde vas a hacer tu fiesta? Ah, pues ya le pedí permiso a mi familia y en la parte de atrás, digo, como acá hay casas que son muy largas hacia atrás, en su jardín, donde está su huerta, entonces ahí les dan permiso y ya ponen su lona, ponen su templete y todo este asunto. Y es bien interesante cómo van desarrollando eso, o incluso cuando se casan, ¿no? Bueno, queremos que tal grupo venga a mi fiesta. O como hay chicas, las chicas quinceañeras que bailan música de alguno de estos grupos e invitan al grupo para que cuando bailen esa canción lo estén interpretando ahí en vivo, ¿no? Entonces digo, son así como muchas características interesantes de cómo el pueblo se va urbanizando y va teniendo esa relación, esa interacción, digo, con el rock o con otros géneros musicales, y donde, por ejemplo, en el ska se vuelve bien interesante cómo los chicos están recuperando muchos de los sonidos de las bandas del pueblo. Entonces eso implica también, ¿no? Cómo se está dando esa posibilidad, cómo se están dando esas características. Y el Valle de Toluca en realidad es como bastante grande y eso implica que cada uno vaya teniendo como sus características o sus elementos particulares. Digo, San Cristóbal y San Andrés es parte donde incluso hay un lugar que se llama el Cantón Libertario y donde hacen muchas actividades para apoyar, son dos pueblos indígenas, donde se apoyan mucho y justamente tratan de cantar o de retratar esa vida cotidiana a partir de sus lenguas indígenas. Entonces, digo, es una riqueza donde ahorita estoy en esa parte donde dices, tienes que empezar a ver cómo vas haciendo cortes y cómo vas contando, porque ha sido mucho material y para seguir haciendo entrevistas y que estas mismas personas, estos mismos jóvenes o ya no tan jóvenes, porque bueno, son personas que han estado desde esa época, entonces ya son algunos hasta padres o abuelos y van o siguen inculcando este tema del gusto por el rock. Entonces digo, es bien interesante, pero es así como muchas cosas más. Rul nos comenta por acá y dice, curiosamente, Toluca es de los pocos lugares de México que tiene varios grupos que han sacado material de altísimo nivel en términos de música extrema, con disqueras extranjeras, tanto en Francia, Alemania, República Checa, Singapur, y te manda un gran saludo por acá, y felicitaciones. También nuestro querido Sergio Rivera Magos desde la UAC nos pregunta, ante la pregunta que te hacía Jesús Galindo sobre el tema de la comunidad académica, hoy las nuevas políticas de CONACYT, ¿cómo están tomando este tipo de objetos de estudio? El rock como un objeto de estudio, como una línea de investigación, ¿con qué seriedad logran ellos, ¿no? Abordar precisamente este tipo de temáticas y sobre todo, bueno, sabemos que hay ya trabajos muy, muy serios como los que han cubierto, por ejemplo, las revistas académicas, ¿no? Como Culturas Contemporáneas, de hecho, por acá nos comparten el número que precisamente estuvo a cargo tanto del ICOM, derivado de la Seminario de Estéticas del Rock, y el trabajo que hizo Héctor con Jesús, ¿no? Con varios de los colegas, Sergio Miranda, ¿no? Eduardo Barrera, que estuvieron ahí participando, José Abril, que lo ven con mucha seriedad, pero con así, ¿cómo lo está tomando este objeto, Edith? ¿Ya han registrado? Digo, yo creo que se va abriendo la comunidad y un poco el asunto, ¿no? De si estás cumpliendo las reglas, si estás hablando de ese marco teórico metodológico, pues se van abriendo las posibilidades. Digo, hay colegas en la propia ENA que están trabajando esta temática. Digo, hay un seminario sobre el metal y creo que va tomando fuerza. Y como tú lo dices, eso también implica el tema, ¿no? De que muchas veces tienes que ir haciendo camino, demostrando que son trabajos bien hechos y eso te va permitiendo que las puertas se vayan abriendo y se vaya reconociendo que es una temática muy válida y que se vaya posicionando. Y sobre todo yo creo que la importancia de los estudios como el tuyo, lo que ha hecho el GICOM es esto de institucionalizar
campos, objetos, metodologías, el ponerlas a la discusión en términos académicos y abrirnos espectros que de alguna manera otros, vamos a decirles, otros grupos de trabajo e investigación habían dejado de lado, ¿no? Porque uno podría analizar esto perfectamente en grupos como audiencias, podría estar hablando en estudios de juventud sobre estas temáticas y pareciera que los fueron de alguna manera segregando, como decías, porque no le encontraban por dónde iba la pertinencia y seriedad académica, como les pasó a nuestros colegas que trabajaban en su momento videojuegos, ¿no? Temas como los cómics, toda esta parte de la cultura del fandom. Entonces yo creo que ahí tenemos un gran aprendizaje a partir del trabajo que nos vienes a presentar el día de hoy, Edith. Y solamente para cerrar, nos pregunta nuestro querido Jesús Galindo que cómo se llama el compita de negro que te acompaña, ¿no? Ya para dejarlo ya registrado en los anales de la MIC. Se llama Radamés. Perfecto, pues ahí está. Edith Cortés, muchísimas gracias por este webinar que nos has dado el día de hoy, por esta posibilidad que nos diste de compartir estas temáticas. Yo, en nombre de nuestro comité ejecutivo de la MIC, me permito compartirte este reconocimiento por este valioso webinar que nos has dado sobre rock intergeneracional, traslapes y sinergias musicales del Valle de Toluca, ¿no? Esperemos que la gente que nos estuvo siguiendo, los colegas que lo van a ver también en modo diferido y que estarán comentando en torno a él, seguramente en días próximos en nuestra comunidad AMIC, pues puedan ver con mucho agrado el trabajo serio, profundo que están haciendo ustedes y particularmente tú en esta temática, Edith. Muchísimas gracias y un honor escucharte como siempre. Un gusto, un gran abrazo y seguimos en contacto, Jorge. Buenas Claro, noches. y ya después tendremos que hacer otro, como decíamos, de comunicación y gastronomía, que tenemos pendiente ahí contigo, un tema fascinante. Y la próxima semana los invitamos, estará con nosotros la doctora Janet García González hablando sobre comunicación y salud, una vía de intervención en comunicación, precisamente en estas nociones de la comunicación aplicada, de estas temáticas vinculadas con nuestros objetos de estudio y formas diferentes de aproximarnos, pues bueno, pues estaremos platicando ahí con nuestra querida Janet, también coordinadora del grupo de trabajo 4, junto con nuestro colega Luis Alfonso Guadarrama. Así es que les agradecemos muchísimo el que el día de hoy estuvieran con nosotros. Gracias, Edith, gracias a todas las personas que se sintonizaron a través de este espacio. Gracias a todos, porque pese a de pronto el apagón que tuvimos, no logramos perder la transmisión contigo, Edith. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego.